Siguiendo con la serie de temas que traemos cada domingo, hermanos. Este es el mensaje número 4 acerca de la Confesión Bautista de Fe. De 1689, Confesión Bautista de Fe, de 1689. Comenzamos una introducción que de hecho el pastor Jorge Rodríguez volvió a exponerlo, y por eso se los envié ayer el link de la página que tiene en YouTube. Yo espero que lo vuelva a ver. Con mi esposa lo estábamos viendo anoche y es interesante, muy interesante, porque después de uno escuchar un tema y volverlo a escuchar se clarifica mucho más. El primer mensaje habla de la estructura de la confesión de fe, y creo que ayer mismo compartió otro que no me lo he visto, pero es la segunda parte, muy importante, ojalá lo pueda ver. Luego, en segundo lugar, comenzamos a ver el párrafo número 1 y vimos en el párrafo número 1 la necesidad de las escrituras. Luego veíamos el párrafo 2 y 3, hace 8 días, de la identidad de las escrituras. Identificábamos cuáles son los libros inspirados por Dios, cuáles no son inspirados, y es la identificación del canon de las escrituras. Hoy vamos a mirar en los párrafos 4 y 5 que tienen que ver con la autoridad de las escrituras. Y qué bueno que estamos en el mes de la Reforma Protestante. Mañana 31 de octubre se celebran, creo que 505 años de la Reforma Protestante, o cuando se da la fecha del inicio de la Reforma. En el boletín que les entrego, ahí están las 5 solas de la Reforma Protestante, una vez más para que usted los pueda ver. Allá están: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Hermano, para que usted por favor lo tenga muy claro, si usted no puede decirlos de memoria y mucho menos explicarlos, déjeme decirle que usted no es de una iglesia reformada. Una iglesia reformada se caracteriza porque cada miembro conoce las 5 solas y conoce las 5 doctrinas de la gracia. Pues los 5 puntos del calvinismo, como conocer los dedos de su mano y poderlos enumerar en su orden debido. Porque todo esto sale de la sola escritura. Y la confesión de fe obviamente tiene que ver con todo eso. La autoridad de las escrituras, volvemos al punto. Recuerde que sobre todo estos párrafos iniciales se hicieron mirando a la iglesia católica romana de esa época. Ellos se sentaron a elaborar un documento para atacar lo que la iglesia católica había dicho. La pregunta que nos surge es: ¿qué queremos decir con que la Biblia es autoritativa? Cuando hablamos de la autoridad de las escrituras, y el párrafo 4 y 5 nos hablan de ello, ¿qué queremos decir con que la Biblia es autoritativa, mis hermanos? Pues que la Biblia es la palabra de Dios, en contraste con lo que dicen que los que dicen otros, que ella contiene la palabra de Dios. Ese sería, cuando hablamos de la autoridad, estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. En contraste con otras personas que dicen que ella contiene la palabra de Dios, hermano. Ojo, porque la teología liberal que surgió hace como 150 años más o menos, y de ahí en adelante lamentablemente la mayoría de las iglesias tienen esa teología. Ellos están diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, y eso es muy peligroso, porque si yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, ahí está la pregunta: ¿quién puede decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra? ¿Yo? O como dice la iglesia católica, o es la iglesia católica, o es el clero católico los que definen qué es Biblia y qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Por eso este tema es tan importante, hermanos, y estos 2 párrafos nos ayudan tanto a entender que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tiene toda la autoridad. Ella es la palabra de Dios. Muy importante. Por eso, hermanos, yo me da un poquito
cuando fácilmente alguien pone en tela de juicio la escritura. Nosotros no, hermano. Mire, es como la iglesia. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, la iglesia se ha corrompido, sí, ha habido corrupción. Estos días que estamos estudiando la Edad Media, hermanos, increíble, pero hubo un momento donde habían 3 papas y los papas eran muy corruptos. Estoy hablando de la Edad Media, más o menos del siglo V al siglo XV, no solamente allá, sino todo el tiempo. Pero es que allí, hermanos, era impresionante lo que pasaba. Además hubo muchos papas que tuvieron muchos hijos en diferentes mujeres. Eran unos adúlteros, abusaban, eran unos asesinos. Es decir, hermano, impresionante lo que pasaba allí. Y obviamente, supuestamente era la iglesia, y ellos se atreven a decir que ellos son los que definen qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Es decir, cuando yo miro todo esto digo: y Dios mío, y hoy día aún el Papa que existe, Padre Santo, para decir que es el vicario de Cristo es impresionante. ¿Sabe quién es el vicario de Cristo, no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Es decir, es el que, si lo podemos decir de alguna manera, el que reemplaza a Cristo mientras Él viene. Él es el otro consolador. Entonces nosotros, hermanos, creemos en la autoridad de la Escritura, sencillo, porque es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué la autoridad de la Escritura? ¿Por qué la palabra de Dios o la Biblia es autoritativa? Sencillo, porque ella es la palabra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Me gusta cuando le pusieron, la Biblia, porque no es bueno Biblia. Pues sí es bueno, porque Biblia es Biblos. Y eso significa muchos libros. Entonces aquí hay 66 libros y por eso se llama Biblia. Pero eso no dice mucho, hermanos. Pero si decimos la palabra de Dios, eso ya dice mucho más. O si decimos las santas escrituras, como la misma Biblia nos dice, entonces decimos mucho más. Bueno, la Biblia es autoritativa porque es inspirada por Dios, es decir, es la autoridad de Dios. Creo que ahí se dice todo. Es autoritativa porque es inspirada por Dios, entonces es la autoridad de Dios. El teólogo Wayne Grudem, como quiera decirle, él dijo lo siguiente: la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios mismo. Esas palabras, hermanos, son muy penetrantes, porque lo que él está diciendo es no creer algún punto tan minúsculo de la palabra, es no creer a Dios mismo, es no creer a Dios. Yo quiero que usted y yo entremos en ese punto, hermanos, de que cuando usted abre la Escritura, son las palabras de Dios las que están saliendo, no las palabras del apóstol Pablo, no las palabras de un apóstol, no las palabras de un profeta. Dios usó a los profetas, pero Dios les dio la palabra para que ellos la escribieran. Aunque Dios los usó, y eso es lo que muchos y otra vez no entendemos, porque ellos no eran robots, autómatas para escribir, sino que Dios los usó en su propia sabiduría que tenían, en su propio lenguaje, en su propia cultura, en sus propias herramientas que ellos tenían, y ellos escribieron. Es decir, fueron ellos los que escribieron, pero ellos estaban escribiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, atreverse uno a decir, como he escuchado a algunos, que el apóstol Pablo se equivocó. Padre Santo, yo digo, Dios mío, que Pedro se equivocó. Padre Santo, Dios mío. Yo, ¿a quién era que le decía? A uno de mis hermanos, ya no sé si es hermano Arroyo, pero escuchaba, me dio por escuchar a un pastor que se levantó conmigo hace más de 35 años, más de 40 años casi, nos levantamos juntos, 35 años. Y ahora es un pastor aquí en Cali, y una iglesia grande, como 1000 personas, y me dio por escuchar, a ver, yo dije, vamos a ver qué dice este pastor.
y comenzó a hablar de Job. Y lo primero que dijo, hermano, le dije a mi esposa, no aguanté 2 minutos. Casi me vomito de lo que enseñó. Diciendo que la iglesia necesitaba discernimiento para poder entender los ataques del diablo. Y usó a Job para decir que el error de Job fue que no tuvo discernimiento, y que por no tener discernimiento, cuando él estaba en la casa y le llegó el primer mensajero a decir que fuego del cielo cayó y consumió sus graneros, que luego llegó el segundo y comenzó a traerle la mala noticia, que si él hubiera tenido discernimiento, que él se hubiera parado a reprender y no le hubiera pasado lo que pasó, y que por eso él dijo, por no tener discernimiento, por eso culpó a Dios del mal que le pasó. Hermano, y la gente, amén, amén, amén. Hermano, ¿cómo se atreve a decir, a cuestionar el libro sagrado, a cuestionar la palabra de Dios? ¿Cómo me atrevo yo a decir que Job no tuvo discernimiento? ¿Cómo me atrevo yo a decir que Pablo se equivocó? ¿Cómo me atrevo yo a decir, hermano, a dónde? Eso es no tomar la autoridad de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios lo dice, así fue y punto. Fue Dios el que le permitió al diablo que destruyera a Job con un propósito. Y al final Job le agradece a Dios porque lo conoció. Si no hubiera pasado por esa condición, no lo hubiera conocido. Porque él mismo dice, Señor, después de esta calamidad, yo reconozco que había fallado, de oídas que había oído, pero ahora, después de esto, mis ojos te ven. ¿A dónde está la gente que quiere que no le pase nada, que creen que el evangelio es para que no nos pase nada, y que creen que tienen autoridad de refrenar las catástrofes o las calamidades que les vienen a ellos? ¿Por qué? Si Dios usa, bendito Dios en su soberanía, usa las catástrofes y tragedias para sacar de nosotros lo que no había, poner en nosotros lo que no había, mejor. Yo con ese hombre prediqué la palabra de Dios en los parques y en los buses. Y aún me sometí 5 años a su ministerio. Pero si no se arrepiente, va para el infierno. Señor Rubén Darío Gómez. Es la palabra de Dios, porque Dios la inspiró. Él es el autor de ella. Esto se conoce, hermanos, en teología como inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Cuando hablamos de inspiración verbal, queremos decir que Dios dio directamente las palabras exactas registradas por los escritores bíblicos en medio de sus circunstancias. Cuando decimos plenaria, estamos diciendo de algo pleno, todo, es decir, no es una parte, es toda la Escritura. Hermano, yo estoy persuadido, la confesión de fe está persuadida de que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y creemos en la inspiración verbal y plenaria. Aún cada letra fue inspirada por Dios. Obviamente alguien se levanta, pero tiene errores. Mire, los errores son en los manuscritos, en las traducciones. Estamos hablando de las palabras en el idioma original. Y obviamente alguien va a decir, no, pero es que hay un error de traducción. No, pero es que aquí le aumentaron error de traducción. ¿Sabe por qué algunos dicen, no, pero es que este texto no está? ¿Por qué aquí sí está y en los escritos más antiguos no está? Sencillo, porque alguien con una Biblia en la mano, como a usted le pasa, el Espíritu Santo lo movió tanto que él puso aquí y escribió de pronto al margen o al pie de página algo que le llamó la atención, y como se perdieron los escritos, alguien vino y encontró esos rollos viejos y comenzó a traducirla y vio eso que estaba ahí, bueno, y lo puso. Pero lo interesante es que si dice que tiene aumento, eso no daña para nada. Aún las cosas que le pueden faltar a la Escritura tampoco
afecta para nada el mensaje de Dios. Porque así como Dios preservó a la iglesia hasta ahora, o es que Dios no tiene iglesia ahora, hermanos, en medio de una iglesia falsa en la cual nos encontramos, Dios tiene su iglesia, Dios tiene su pueblo, Dios tiene creyentes genuinos y verdaderos. Así también hizo con la palabra de Dios, la ha preservado a pesar de los intentos de las personas dañarla. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la autoridad de las escrituras, estamos diciendo que la escritura, toda la escritura y cada una de las palabras de la escritura es inspirada por Dios en sus manuscritos originales. No voy a ir allá porque hace 8 ya lo vimos. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es alada por Dios. Y la palabra alada es soplar. El Señor sopló la palabra a aquellos receptores para que la dijeran. O como dice 2 de Pedro 1:21, que lo aclarábamos hace 8 días, la escritura no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso creemos en sola escritura. Entonces, hermanos, la autoridad de la Biblia no depende del testimonio de nadie ni de nada externo, sino de ella misma, como lo enseña el párrafo 4 de la confesión. Vuelvo y aclaro, el párrafo 4 de la confesión, porque párrafos 4 y 5 nos hablan de la autoridad de las escrituras, pero el párrafo 4 nos dice que la autoridad de la Biblia no depende del testimonio de nadie ni de nada externo, sino de ella misma. Mire lo que dice el párrafo 4 de la confesión, usted que la tiene allí a la mano. El párrafo 4 dice: la autoridad de las escrituras, de las sagradas escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. La autoridad de las escrituras. Mire lo que dice ese párrafo 4. La autoridad de las sagradas escrituras. Ya dijimos que autoridad es porque es inspirada por Dios. Por la que debe ser creída. Hermano, todo hombre debería creer la palabra. Debe ser creída. Dice, por la que debe ser creída. Note esto, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. ¿A dónde está apuntando? ¿A la iglesia católica? ¿A dónde está apuntando? Inclusive a los anabaptistas que decían que Dios les hablaba. Es decir, la autoridad de las escrituras no depende de que el Papa, no depende de que un concilio, no depende de que la iglesia determine esa autoridad, no depende de nada externo, ni siquiera de un hombre. Es decir, que yo venga, hermano, a decir que la Biblia es autoritativa, usted no debe oírme a mí, porque no depende del testimonio mío ni del testimonio de la iglesia, depende del testimonio de ella misma. Y vamos a tener en cuenta eso, hermanos, porque de ahí, de esa parte de la autoridad de la palabra, que el testimonio depende de ella misma, es que, hermanos, nos vamos a dar cuenta por qué muchos no pueden entenderla y por qué otros sí. Tenga en cuenta eso, hermano, porque ahí es que apunta la confesión. Y luego dice, si no depende de ella misma, debe ser creída porque no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, y luego aclara ahí, quien es la verdad misma. Es decir, depende internamente de Dios, el autor de ella. Dios es el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. Y aquí voy a mencionar algunos pasajes. Hermanos, si no puedo ir a algunos pasajes, los estoy citando. Amén. No es la iglesia, no es la convención, no es un pastor, es ella misma la que tiene la autoridad. Y quiero poner aquí el ejemplo, usted anote la cita, Lucas 16, 27 al 31. ¿Sabe qué pasaba en Lucas 16? Que murió el rico y murió Lázaro y ambos fueron enterrados. Es una parábola que yo había predicado acá. Entonces, ¿qué pasó?
Dice que el rico estaba allí en la llama, tenía mucha sed, le pide a Abraham que envíe a Lázaro, le dice no se puede. Entonces, como él ya se dio cuenta que no podía salir del infierno, la llama del infierno, entonces este hombre rico dice, pero entonces tengo unos hermanos allá, tengo 5 hermanos, por favor Abraham, dice, envía a Lázaro para que les hable, para que no vengan a este lugar. ¿Y sabe qué le dice a Abraham? Dice, no se puede porque ya estamos aquí, ni pueden pasar para allá ni para acá y mucho menos ir a la tierra. Pero mire lo que dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan, hermanos, a Moisés. Moisés es el primer autor de la Biblia, el Pentateuco. Los profetas es todos los que hablaron la palabra. En otras palabras, tienen allí la autoridad de la Escritura. Sus hermanos, hombre rico, tienen la autoridad de las Escrituras. A Moisés tienen, que los oigan a ellos. En otras palabras, tienen la Escritura, que la oigan a ella. No, Abraham, no la van a oír. Pero si alguien va de aquí y les dice, ¿me van a oír? No, tampoco la van a oír así alguien se levante de los muertos y vaya y les dice, y les diga. Si no oyen a la Escritura, tampoco van a oír. Así usted mismo rico se levante y les muestre cómo es este lugar. Y tenga eso ahí porque ahora le voy a decir cuál es la clave. Hermano, no hay milagro, no hay visión, no hay testimonio, no hay nada afuera que pueda cambiar el corazón de un hombre para creer. Solamente la autoridad de la Escritura. Por eso Abraham dice, a Moisés tienen. ¿Quieren oír a Dios? No, pero problema entonces no es de Dios, porque rechazan la Escritura. No se puede, entonces cuando habla este párrafo número 4, que la autoridad está interna en la misma Escritura y no depende de nada externo, entonces no se puede traer un mensaje distinto al que ya está recibido. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1, 8 al 9, usted después lo va a leer, Gálatas 1, 8 al 9, recuerde lo que él dice, si alguno viene y predica un evangelio diferente al que ya tenemos, sea anatema. Si algún ángel viene y les enseña un evangelio diferente al que ya tenemos, maldito. ¿Y a dónde está apuntando el apóstol Pablo, hermano? A la autoridad de las Escrituras. Tú y yo, para saber de Dios y más, para conocer el plan salvífico, no requerimos de ninguna experiencia externa, requerimos única y exclusivamente de la autoridad de la palabra, porque la autoridad de la palabra fue inspirada por Dios y Dios es el único que puede con esa palabra llevarla al corazón de un individuo para cambiarlo. Ni siquiera es la manera del predicador. Hoy día las personas, a mí me gusta ese predicador porque me hace reír, me gusta el otro porque se mueve, me gusta porque trae, porque es chistoso, porque a él sí le entiendo. No, si no entiende las palabras de la misma Escritura llevadas por el Espíritu al corazón, no ha entendido nada. Hermano, míreme, yo sé que ustedes me aman, pero no son mis palabras las que le van a dar vida a usted. Es la Escritura, la misma palabra de Dios que al ser leída y al ser pronunciada llega al corazón, pero no porque yo la transmita, sino porque el Espíritu Santo la lleva a su vida y la trae a mi vida. Amamos a los predicadores, amamos a aquellos grandes escritores de los cuales le aprendemos, pero si el Espíritu Santo no trae la verdad a mi corazón, yo no voy a poder obedecer su palabra, caminar en su palabra. No. Podemos ser grandes lectores aún de la Biblia y conocerla de pasta a pasta, pero si el Espíritu Santo no es el que trae esa palabra interna a mi mismo corazón, no sirve de nada. Y esa es la razón por la cual muchos todavía no tienen vida, están muertos espiritualmente, y otros, aunque tienen vida, no hay progreso espiritual en ellos. Y yo espero que este tema nos ayude a comprender la importancia de la autoridad
de las Escrituras. Veíamos Efesios 2:20, donde dice que el único mensaje valedero es el de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre los apóstoles y profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el fundamento? Lo veíamos, la confesión de fe nos lleva, el fundamento es la palabra de Dios. Ahora, el párrafo número 5, que tiene 3 secciones, yo no estoy diciendo, estoy mencionando algunos textos que tiene la confesión, obviamente usted puede ir allá después. Párrafo número 5, en la primera parte, habíamos dicho que tuviéramos en cuenta capítulos, estamos en el capítulo 1, sección, párrafo, perdón, estamos en el párrafo 5 ahora, y la sección 1, este párrafo tiene 3 secciones. La sección 1 nos dice que la iglesia sí puede dar testimonio de la Escritura, pero bajo ciertas condiciones. Mire, párrafo, la primera sección dice: el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverencia estima por las Sagradas Escrituras, pero, dejémoslo ahí para seguir ahora. Bueno, y ahora habla el carácter, pero vamos por esa primera parte. En esta primera parte, o en esta primera sección, dice el testimonio de la iglesia de Dios, es decir, aquí nos está mostrando que la iglesia puede dar testimonio de la palabra de Dios. Es decir, tú y yo podemos hablar acerca de la palabra de Dios. Entonces, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos. Puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Mira, hermano, la iglesia lo puede hacer. Nosotros aquí podemos estimularnos a tener una alta estima por las Sagradas Escrituras. Esa sería pues la primera parte. Es decir, el testimonio de la iglesia nos puede mover o nos puede inducir a tener alta estima de la Escritura. ¿De qué manera? Pues con la enseñanza, con la precisión de la doctrina, dejando claro que es la palabra de Dios, pues como lo hicieron la madre de Timoteo. Según de Timoteo 3:14 y 15, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, desde niño tú has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y yo no entendía esa parte, ¿por qué el apóstol Pablo dice que te pueden hacer sabio para la salvación? Pero ahora lo vine a entender después de releer esta confesión. Y claro, lo que él está diciendo es: mira, aún la mamá y la abuela de Timoteo, al enseñarle las Escrituras, ellas podían de alguna manera llevar a Timoteo a que tuviese sabiduría en cuanto a la salvación, pero no era definitivo, hermano. El testimonio de su familia al enseñarle las Escrituras es bueno y valedero, pero no es definitivo. La predicación del pastor al enseñarle los buenos temas de las Sagradas Escrituras es bueno, pero no es definitivo. Es decir, yo puedo hablar maravillas de la Escritura, yo puedo hablarle a usted los tesoros que encuentro en las Escrituras, pero eso no es definitivo. Y vamos a dejarlo ahí en stand-by. Sigamos a la parte 3, la sección 3. El párrafo 5, sección 3, ahora nos habla sobre el testimonio de ella misma. Y note que esto me impresionó, mis hermanos, porque yo leía una y otra vez este párrafo y pude llegar a comprender esto. Dice, el párrafo sigue diciendo, bueno, lo voy a conectar con la sección primera. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Lo hace, pero no es definitivo. Y luego dice, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, es decir, dar gloria a Dios, toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por las cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, bueno, paremos ahí.
primera sección, ¿qué es lo que nos está diciendo? La iglesia puede dar testimonio de la palabra de Dios. Usted puede hablarle a la gente de lo bella que es la palabra de Dios. Y tiene su punto, le puede enseñar a sus hijos, como lo hizo mi mamá conmigo, los versículos, y tiene su punto, pero no es definitivo. Pero entonces ahora la misma escritura, escuchen, para que por favor no vayamos a malinterpretar ahora, la misma escritura, ella misma nos puede hablar, dice, el carácter celestial del contenido, lo vamos a poder ver ahí, y vamos a pensar en cualquier hombre, aún usted mismo como regenerado. Quiero llevarlo a un punto ahora, mire, cuando yo leo la misma escritura, es decir, el carácter celestial de su contenido, yo digo, uy, esto parece que me hablara del cielo. Ah, claro que habla del cielo, y yo puedo llegar a esa afirmación. La eficacia de la doctrina, uy, no, tiene unas doctrinas que son eficaces. No, usted lo puede decir. ¿Y dónde lo está diciendo? Se lo está diciendo la Biblia cuando usted la está leyendo. Luego dice la majestad del estilo. Uy, el estilo que, no, los versos, no, la prosa, las parábolas, no, el estilo literario tremendo como está estructurada la escritura. Luego dice la armonía de todas las partes. Mire cómo concuerda lo uno con lo otro, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es impresionante. Ahora, y el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, es decir, dar toda la gloria a Dios. Uy, no, pero la escritura, yo veo que la escritura busca darle la gloria a Dios. Y luego dice, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre. Uy, no, ella habla de solamente, ¿dónde está la salvación? ¿Cuál es el camino para ser salvo? Está en la escritura. Esto es impresionante. Y luego sigue diciendo acá, y muchas otras excelencias incomparables, es decir, encuentro excelencias en la palabra o atributos, y la totalidad de perfecciones de las mismas, es decir, uy, ¿cómo así? Excelencias y perfecciones se encuentran en la escritura. Dice, son argumentos, note acá, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Es decir, una persona encuentra todo eso y que termina argumentando, claro, ella misma con todo lo que estoy viendo me habla de que es la palabra de Dios. Son argumentos suficientes que me enseñan que es la palabra de Dios, pero no es suficiente. Yo no sé, hermano, pero a mí me hizo temblar esto. ¿Puedo yo haber sido instruido desde niño por la palabra de Dios? ¿Puedo yo mismo haber leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Puedo haber estudiado teología? Y puedo estar asombrado y admirado de que este libro es la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Y quiero llevarlo a este pasaje para que lo que un hombre puede hacer. El Salmo número 19. El Salmo número 19, mis hermanos, nos habla de cómo los cielos, mire, va a leerlo hasta el 11. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hablamos de la naturaleza. La naturaleza me habla de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia, habla de las obras de las manos de Dios. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, no es oída su voz. Por lo tanto toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, está hablando que la naturaleza me habla de la existencia de Dios. Luego el versículo 7 ahora dice, y es este segundo punto de que leímos de la confesión, la segunda sección. Note, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, estoy definiendo qué es la ley de Jehová. La ley de Jehová convierte el alma. El testimonio, la ley de Jehová, es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que estila del panal. Ahora, esta es mi apreciación. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos.
en guardarlos hay grande galardón. En otras palabras, hay un testimonio externo de la iglesia de que la Biblia es autoritativa porque es la palabra de Dios. Y hay un testimonio también de personas como tú y yo, que al leer la Escritura y conocer todo esto, podemos dar testimonio de que es la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Por eso se hizo el párrafo, o la sección 3 del párrafo 5. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Sí ve el punto? ¿Puede la iglesia dar testimonio de la palabra de Dios? ¿Puede usted hablarle a su familia, a los inconversos, de la palabra de Dios? ¿Es valedero? Sí, pero no es suficiente. Puedo decirle a las personas, lean la Biblia, y eso le decimos, lea la Escritura, que ahí le habla a Dios. Y la gente lee la Escritura. Puedo decirle yo a ustedes, hermanos, estudie teología, aprende, lea la Biblia, y ahí usted dice, sí, es la palabra de Dios por todo lo que ya vimos. Pero, sí, el Espíritu Santo no trae esta palabra que fue inspirada por Él y la trae a mi corazón, pasa nada. Y cuando yo pensaba en esto, decía, ay Dios, y entonces aquí ¿qué hacemos? Es sencillo, hermanos. Así como Dios solo va a salvar y va a llevar a la eternidad a los que Él escogió, así también Dios le va a dar por el Espíritu Santo su sabiduría y la revelación de la Escritura para cambiar su vida a los elegidos. Sé que esto suena muy duro, y entonces, pero ahí descansamos, porque yo le decía al Señor esta mañana en oración, Dios, ahora entiendo por qué tu palabra dice, muchos me dirán en tu nombre hicimos. Y ahora entiendo por qué hay tantos predicadores hoy día, pastores a nivel del mundo, que predican herejías y que no tienen en estima tu bendita palabra y creen que es un juego, o otros abusan y usan la palabra de Dios para su propio beneficio, para enriquecerse, para engañar a las personas, para tener popularidad y todo esto. Ahora entiendo por qué. Porque aunque ellos tienen una buena noción de la Escritura, una buena percepción de la Escritura, tienen una excelente doctrina, hermanos, pero ellos no han sido afectados por el Espíritu Santo en sus corazones para ser regenerados, y por eso la Escritura les queda nublada todavía. Y entiendo otro punto, por qué dentro de las iglesias aún reformadas tenemos muchas personas que hay que bregar con ellos para que caminen, que mantienen, no sé, todavía con este mundo. Vienen, no sé por qué a la iglesia, tal vez porque le caemos bien, no sabemos, pero hay un problema, y es que ellos no pueden, no son capaces de caminar en santidad, de tener un progreso de santidad. Parece que están estáticos o no entienden las doctrinas, y entonces se enojan con el pastor. Hay años de cristianos, pero cuando se les habla la verdad le tiran piedra al pastor, porque eso no es así. Yo creí diferente, caramba, no se les ha abierto el intelecto por el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Este libro sagrado, que tiene toda autoridad porque Dios la inspiró, solamente es comprendido verdaderamente cuando el Espíritu Santo lo hace comprensible. De lo contrario, no. San Waldron dijo lo siguiente: si no afirmamos claramente que las Escrituras son suficientes para demandar fe en y por sí mismas, minamos gravemente la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué es lo que están haciendo los pastores hoy día? La Escritura no es suficiente. Se atreven a decir
Yo escuchaba un pastor que decía, y me enseñó desde temprano. Él me decía: Orlando, cuando vaya a preparar, predique un mensaje para 25 minutos y máximo media hora. Porque así me lo dijo, porque la concentración de las personas no van más allá de lo que las nalgas aguantan. En otras palabras, cuando usted ve a la gente que comienza a moverse, ya le picó. Le está diciendo: pare, pastor, ¿cuándo va a acabar? Pero cuando una persona es regenerada, tiene el Espíritu Santo y la predicación va fluyendo, esa persona absorbe todo y está gritando: por favor, pastor, no acabe, siga, porque me está edificando. Un regenerado, hermano, puede coger un testimonio o una predicación de un pastor que quiere escuchar y se centra aquí, cierra todos los canales y se concentra a ese mensaje porque quiere ser edificado, porque el Espíritu Santo le está hablando a su espíritu y lo está regenerando, lo está cambiando, lo quiere llevar a algo más, a una santificación por el Espíritu. Pero los otros no van a poder. Entonces ese punto lo que dice: no son nuestros argumentos, es la autoridad de la Escritura por su Espíritu. Y le voy a mostrar los textos de apoyo. Por eso corrí, porque quería llegar acá. Jeremías 23, mis hermanos. Versículo 25. Jeremías 23 es la denuncia contra los falsos profetas. Y el versículo 25, Jeremías 23, 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Está hablando Dios, profetizando mentira en mi nombre. Profetas profetizaban mentira en nombre de Dios. ¿Y qué decían? Soñé. Entonces dice Dios: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No, ellos hablaban. Profetizar es hablar de parte de Dios, es decir, ellos hablaban de parte de Dios por los sueños que tenían o lo que su corazón dictaminaba, que es el gran peligro de hoy día, de pararse uno en un púlpito y decir: Dios me habló cuando estaba en oración. Y entonces dice el 27: no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cante a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal. Yo me concentré en este versículo y decía: claro, ahí está. Lo que el Señor está diciéndole a los falsos profetas es: por contar sus sueños, por contar sus visiones, por contar lo que salió de su corazón a la iglesia, en este caso a Israel, hicieron que ellos se fueran tras Baal, tras otros dioses. ¿Y acaso no lo que pasa hoy día? Si hay un pastor que me está escuchando y cuenta todo y predica todo fuera de las Escrituras, está llevando a esa iglesia a adorar ídolos. Y entonces, versículo 28, el profeta, y yo no sé cómo es esto, pero yo lo veo como un burlesco, porque dice aquí 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Pero ya acabo de decir que ese sueño es para corrupción del pueblo. Pero entonces dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, al profeta a quien le llegare mi palabra, pues cuente mi palabra verdadera. Pero dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué es la paja? El sueño. ¿Qué es el trigo? Mi palabra verdadera. Y luego dice 30, por tanto, 29. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces mire, el sueño, la visión, lo que sale del corazón del hombre corrupto es
paja. Y el Señor y la palabra del Señor, que es trigo, quema la paja. Mire lo que dice: no es mi palabra como fuego, ¿para qué? Para quemar la paja, la mentira y el engaño de los hombres. Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Vamos a ver cómo la hurtan. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y entonces, cuando uno mira esto, uno dice: Señor, es la autoridad de la palabra verdadera, expuesta verdaderamente, la que es trigo y que le va a hacer bien al pueblo. Todo lo que viene de afuera, que porque lo dice en un libro, La Cuarta Dimensión, por ejemplo, que porque hay que reprender cerdos en la sala, que porque los ángeles en misiones especiales, estoy hablando de libros, todo lo que venga de afuera, que llegó a la iglesia, que no está en las escrituras, hermano, es pura paja, y lo único que va a hacer es quemada en el fuego, y no hace nada, no sirve para nada. ¿Qué es lo que da como resultados? Ese mismo tipo de cristianos que no son nada. Pero cuando la palabra es verdadera, es como martillo que quebranta la piedra, por muy duro que esté un corazón endurecido. La palabra de Dios pura y verdadera, que es la autoridad de las escrituras, va a cambiar ese corazón, lo va a cambiar, porque el Espíritu de Dios está allí. Juan 6:63, usted después lo lee. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Déjeme ir a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. ¿Qué es lo que está diciendo la confesión? Otra vez en esos dos párrafos, hablando de la autoridad de las escrituras. La iglesia puede dar testimonio de la escritura, y lo da, pero no es suficiente. Cuando una persona lee las escrituras, ella misma puede dar testimonio, hermano, pero no es suficiente. Escuche lo que voy a decir. Esto es tan peligroso. Pueden haber personas que abrazan la fe reformada sin ser regenerados, sin tener el Espíritu Santo, y pueden enamorarse de la doctrina de la gracia, y pueden enamorarse porque ellos venían de iglesias que enseñaban otras cosas. Ahora dicen: uy, esto está acorde con la escritura. Pueden conocer mucho de teología, pueden ser escritores y pueden ser pastores. Hubo un apologista que murió, ¿lo digo el nombre? Rabí Zacarías. Tremendo apologista, tremendo pastor, dejó una cantidad de escritos, de libros. Y cuando murió, apareció todo el engaño que hizo, muchas mujeres con las cuales tuvo relaciones sexuales, siendo un tremendo apologista. Hasta muchos dudan de su salvación. Sé que esto me puede costar porque dije nombres hoy. ¿Sabe qué pasa? Y esto va para usted y para mí esta mañana. Si el Espíritu Santo no ha traído esta escritura a mi corazón y me ha dado un nuevo corazón, regeneración, y Él mismo ha venido a morar en mí, yo estoy perdido. Así conozca la escritura y así yo enseño hoy este mensaje. Lo único
que tiene poder y autoridad en la palabra es que el mismo autor de la escritura, que se llama el Espíritu Santo, traiga esa palabra y la haga una realidad en mi vida. Al punto que me lleva cada día a enamorarme tanto de la escritura, que como dijo alguien aquí, lo han dicho muchas personas, yo soy Dios y la palabra llegan a ser uno. Pero entonces no es amar la escritura y ser vivirólatra como algunos dicen, sino que yo amo a Dios, que fue quien me dejó la escritura. Pero hermano, ¿cómo yo lo sé? Míreme, hermano, porque me lleva a una santidad progresiva en mi vida. Si en mí no hay una santidad progresiva, hay un peligro y hay un riesgo. Yo tengo que revisarme. Yo no puedo ser el mismo de ayer. Tienen que estar habiendo cambios en mí. La palabra de Dios tiene que estar afectándome cada día. Con la palabra de Dios resuelvo los problemas. Primero mis problemas. Una hermana nos decía aquí al comienzo, tengo problemas de carácter. Yo le decía, yo también, pero Dios me está ayudando y nos está ayudando. Pero ese carácter tiene que mandarse a la porra por el poder del Espíritu Santo y de la Escritura, si es que soy regenerado. Amén. Y cualquier maña que haya en mí. Miren lo que dice 1 Corintios 2:9, para terminar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. Corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ella comienza que el Espíritu Santo a los que le aman, y sabemos que los que le aman son los regenerados. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, escuche, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el Espíritu Santo en mí, que soy regenerado, que me ayuda a saber lo que Dios me ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra es espiritual, yo soy espiritual, la palabra se acomoda a mí para cambiarme. Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural, ¿quién es? Pues el carnal, es decir, el hombre normal. El problema es que tenemos en las iglesias muchos hombres naturales, normales, no entienden la palabra, no la pueden entender. Pero entonces dice el 15, en cambio el espiritual, ¿quién es el espiritual? No porque alguien sea más espiritual que otro, no está hablando de eso. No porque alguien ore más que otro, no está hablando de eso. El espiritual es el regenerado, el que tiene el Espíritu Santo en él. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y volvemos al punto. Yo sigo teniendo personas y tengo muchos familiares que pueden escucharme a mí, aún pueden venir aquí a escuchar la palabra, pero yo los veo igualitos. Aún usted, mi hermano, y aún yo mismo en esta mañana, si después de una exposición de la palabra que es autoritativa, es decir, es el poder de Dios que está ahí, y el Espíritu Santo es el que la está trayendo a mí y no hay cambio, entonces sencillamente yo estoy muerto. ¿Y qué hago, pastor? Yo no sé usted qué va a hacer, pero yo correría a arrepentirme, me metería, Señor, y a leerles la palabra y Señor, por favor, y si yo entiendo esto, Señora, cámbiame, renuévame, haz algo conmigo. En términos generales, y ya para terminar, estos dos párrafos estaban mirando a la iglesia que decían que ellos tenían la autoridad, pero también a otros grupos subjetivos que estaban diciendo que era lo que ellos sentían. Ahora, este es el peligro, hermano, este es el peligro y yo lo veo muy latente. Ojo con esto, sola escritura no es que yo voy a hacer un, ¿cómo es? Bibliolatra. O sea, que yo voy a adorar la escritura y me voy a quedar solamente, y entonces me meto todo el tiempo con la escritura. Ojo,
El Espíritu Santo es una persona y es real. El Espíritu Santo inspiró esta escritura y el Espíritu Santo me la da a conocer, pero entonces yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo en oración. Le decía a mi esposa, para escuchar la voz del Espíritu Santo en oración, no, para que Él me ayude a escuchar la voz que está aquí en la palabra. Yo no puedo ir a ningún extremo, ni quedarme solo con aquí solamente como algo intelectual, o irme solamente a orar y depender del Espíritu Santo. Yo tengo que unir las dos cosas. Tengo que ser un buen conocedor de la Escritura, doctrina, teología, pero llevar la Escritura a mi cuarto secreto en oración y orar, y el Espíritu Santo me hablará aquí, traerá esas palabras a mi corazón. O como cuando usted viene aquí y escucha la palabra, se supone que he orado, he investigado para traer el mensaje, se supone que usted ha orado y viene también preparado para recibir la palabra de Dios que haga efecto. Porque si yo vengo preparado y usted no está preparado, no va a pasar nada. Si usted viene preparado y yo no estoy preparado, no va a pasar nada. Necesitamos las dos. Usted venga anhelante, deseoso de escuchar la palabra, que cambie su vida. Usted ha orado para que el mensaje lo afecte, para cambiarme. Y de la misma manera yo he orado para que el mensaje lo afecte y lo cambie y me cambie a mí también. Esa es la autoridad de las Escrituras, y a eso se refiere el párrafo. Otra vez, párrafo 4. Puede haber testimonio de la iglesia, puede haber testimonio inclusive sacado de las Escrituras, pero a menos que el Espíritu Santo trabaje, no pasa nada. Amén. Póngase de pie, oramos, que se me fue el tiempo.